Hola, bienvenidos al Fully Kids Podcast. En este espacio discutimos con expertos preguntas que ustedes nos hacen en fullykids.com y nuestras redes. Conversamos sobre los retos del día a día, de la crianza y salud de los niños. Yo soy Manuela Gómez, mamá de Emilio y Elisa, soy médica integrativa y directora científica de Fully Kids. Hola, bienvenidos a todos en esta tarde que estaba anhelando tener. Estamos hoy con la doctora Lina Vázquez, ella es odontopediatra. Yo siempre he dicho que ella es una odontopediatra integral porque además tiene también otras miradas mucho más amplias y más profundas. Ella es terapeuta Reiki, de quien tuve el honor de compartir esta pasión juntas, y además es bioreprogramadora. Linis, bienvenida, qué rico que estés aquí. Manu, gracias a ti por esta invitación. Es un honor y un placer muy grande conversar contigo siempre. Qué rico, muchas gracias. Y les decía que es una tarde muy anhelada porque es un tema de los que a mí me fascina, que me apasiona y que finalmente también desde lo práctico y desde la cotidianidad, pues digamos, lo he podido aplicar en mi casa, en mi familia y con mis hijos, y queríamos expandir este nuevo tema porque además es algo que para la gente puede sonar extraño, pero que finalmente hoy en día estamos todos tan abiertos y con tantas ganas de profundizar, de sanar, de ser mejores cada vez. Entonces, Linis, cuéntanos un poquito para empezar, ¿qué es reprogramación? O sea, ¿qué es bioreprogramación? ¿De qué se trata? ¿Qué significa? Sí, Manu, antes de darte la definición, yo quisiera pedirle a las personas que abrieran mucho la mente y el corazón, porque digamos, la información que van a recibir ahora tiene de todo un poco. Entonces voy a compartir como esa parte científica, y de lo que tú me estás preguntando es mi parte holística, con un enfoque energético, espiritual y psicológico muy importante, y ya te voy a explicar por qué. Entonces, si de pronto empiezan a escuchar el podcast y dicen esto no es mío o esto sí es para mí, pues que lo escuchen hasta el final para que no se pierdan el mensaje que vamos a entregar. Me encanta. Mira, después de haber estudiado Reiki contigo, me enamoré pues de la técnica, pero sentía que había una parte que estaba faltando, y era no solo con afirmaciones positivas, la gente puede llegar a tener cambios fundamentales en su estructura mental o en sus hábitos de vida. Y me surgió la pregunta de que, bueno, reprogramar a la gente, ¿cómo se hace la reprogramación? Y acá en Medellín tenemos el privilegio de tener una maestra que se llama Luz Dari Parra, psicóloga. Ella es experta en bioreprogramación y ella fundó, digamos, esta técnica, que consiste sencillamente en lo siguiente: es llevar a las personas a un estado de relajación en el cual puedan ir a un momento en la infancia donde grabaron una información y la interpretaron de una manera X o y eso ha dejado secuelas en su vida de adultez. Y pueden ser cosas muy sencillas, no necesariamente traumas o cosas muy fuertes o agresivas. A veces es como que le quitaron un bombombún y ese niño cómo interpretó que le quitaron ese bombombún. ¿Y cómo funciona la biorepro? Uno lleva a la persona a recordar ese momento de infancia y también hace que su adulto vaya y le aclare la situación a ese niño y le explique la neutralidad de la situación y que lo interpretó de X o Y manera y que eso puede haber afectado su vida de adulta, y ya se devuelven los dos como con un niño interior sano, integrado, y un adulto con acción por hacer, con metas y con cambios de perspectiva. Entonces tiene un poquito de psicomagia de Jodorowsky, tiene un poquito de psicoanálisis, tiene un poquito de todo, pero me parece súper lindo porque es una oportunidad de ir al inconsciente, quitar, digamos, creencias limitantes o semillas que no son tan productivas y sembrar unas nuevas. Qué bonito y qué importante, ¿sabes? Porque también yo en este mundo siempre he dicho como que de un momento para acá, porque además la evidencia científica es mucho más nueva que lo antiguo, que la sabiduría más legendaria. Yo siempre he dicho es que la evidencia está, especialmente en nosotras que tenemos el privilegio de ver pacientes y de ver qué pasa cuando hacemos una cosa y la otra, qué más evidencia necesitamos cuando vemos los resultados, cuando vemos las conexiones, cuando vemos el impacto, cuando vemos una persona que se transformó con una conversada, con una sesión, o sea, entonces creo que vale mucho la pena y de nuevo renovamos la invitación a que se queden, a que escuchen, a que abran su corazón. Así es. Muy bien, bueno, Linis, entonces esta conversación claramente en tu profesión, digamos, original, ¿cierto? Que es todo el tema de la odontopediatría. Me parece muy valioso porque además en mi teoría y la trabajo de mi medicina siempre es ir un poquito más allá. Entonces yo siempre voy hacia lo simbólico, una rodilla, la cadera, la columna, los ojos, qué hay detrás de eso. Y como dices tú, esto es una combinación entre psicología, entre psicoanálisis de diferentes tipos, en simbolismo, ¿cierto? Y un montón de teorías muy valiosas de personas muy sabias a través de la historia.
Pero bueno, en alguna consulta que estábamos contigo, lo que hicimos fue, bueno, los dientes también son como parte de todo de este órgano de los huesos, etcétera, y qué información traen, ¿cierto? Son tan importantes, lo valioso que es para una persona verse bien, sentirse bien, tener una sana salud oral. Entonces, ¿qué nos puedes contar? Digamos, cómo se relacionan los dientes con todo este mundo más profundo, con las emociones, con las historias que vivimos, con las informaciones familiares, genéticas, todo esto que nos puedes ampliar de este apasionante tema. Manu, yo pienso que la información y el conocimiento nos va llevando más o menos como un Big Bang en contracción y expansión. Primero la Ujú, medicina general incluía los dientes y la boca. Luego la medicina general se subespecializó en odontología y luego la odontología tiene un montón de subespecializaciones y cada vez vamos yendo más a lo más específico, lo más específico, lo más específico. Pero lo bonito de esto es que después de llegar tal vez a un fondo de especificidad, tenemos que volver a lo macro, te volvemos que volver a lo general. Entonces, un odontopediatra, digamos, como yo, que empezaba a mirar, te debe pasar mucho a ti con tus pacientes. Ven, porque este paciente está lleno de caries, si se lava súper bien los dientes, si es un ujú, niño aparentemente tranquilo y este niño que nunca se lava los dientes y que come dulce todo el día porque no le da caries, entonces ahí la parte científica se nos queda cortica, porque entonces ahí no hay recuento de Streptococcus mutans, que le cuento pues a los papás y a todos los que nos escuchan que hay unas medidas de saliva, unas medidas de bacteria donde hay mucha evidencia científica que dice, claro, por tú tener tanta cantidad de estas bacterias, por eso te da tanta caries. Pero ujú, resulta que eso en la vida real no es así. Hay ujú. muchos casos que se salen del promedio. Y ahí es cuando a mí me empezó a surgir como esa curiosidad de por qué pasan este tipo de variaciones y cómo puedo ayudar más a mis pacientes. Ir más allá de terminar de hacer una restauración y ocuparme del niño que le pasó eso y el niño que tiene esa caries. Y empezamos a indagar y esta información ya ha llegado por muchos canales hace muchísimos años y definitivamente, Manu, no nos podemos ni aislar ni volver de un caso particular que es un diente y ya, o que es una mordida y ya. Estamos dentro de un sistema. Los dientes están conectados con un hueso, el hueso está conectado con la columna vertebral, tiene que ver todo con todo. Esto es multifactorial. El ser hay que mirarlo 360 grados para uno poder acercarse a interpretar o entender qué es lo que le pueda estar pasando a esta persona si tenemos una, digamos, una necesidad y un deseo genuino de poder ayudar o intervenir. Entonces la pregunta que tú me haces es súper interesante por lo siguiente, ¿qué tiene que ver la boca? Eh, y vamos a hablar desde la parte de Reiki. El chakra garganta es fundamental para la entrada de la energía vital. Entonces, si tú tienes problemas en tu boca, vas a tener problemas en tu energía vital. Si tú tienes problemas en tu boca, vas a tener problemas en tus ejercicios respiratorios, en tu fonación, en tu deglución, en tu digestión, en tu postura, en tus hábitos de sueño, en tu forma de aprender. Entonces, la boca debe ser de las primeras cosas que una persona tiene que atender para poder contemplar su salud general. Las cosas más mínimas, los detalles más simples, desde donde pones la lengua al tragar, desde si estás usando bien la nariz para respirar o estás respirando por la boca, desde qué Ujú. tipo de alimentación tienes. Y esto está comprobado y es muy lindo ahora como la información inclusive nos la entregan por partes. Si tú dices, ven, quiero que me expliques qué tiene que ver la parte emocional con la salud oral. Entonces lo que te van a decir es que mira, unas personas que tienen mucho estrés o altos niveles de ansiedad, como la ciencia bien lo ha demostrado, se aumenta el cortisol. Si se aumenta el cortisol, se altera el sistema de defensas. Si se altera el sistema de defensas, tienes más riesgo y más propensión a infecciones. Puede que tenga la misma cantidad de bacterias, pero tienes más predisposición a una infección. ¿Qué pasa con una persona triste, Manu? Normalmente una persona triste no tiene muy buenos hábitos orales, entonces Ujú, no se lava tan bien. Una persona triste puede tener más ganas y más deseos de comer dulce o simplemente es ujú, descuidado con su alimentación. No le va a interesar ir a una visita preventiva a un odontólogo. Las personas con mucho estrés se les disminuye la saliva. Si se disminuye la saliva es fundamental para nosotros porque ella ayuda a limpiar las bacterias y a prevenir un montón de enfermedades en la boca. Una persona triste, una persona estresada y ansiosa va mostrando una particularidad en los dientes, unas caries específicas, una enfermedad de la encía, una enfermedad del hueso, que definitivamente si tú como odontólogo te vas a limitar a hacer un tratamiento clínico para esa caries o para esa encía enferma, para eso pues yo
pensaría, con toda humildad y todo respeto, que estamos quedando a mitad de camino. Entonces, aunque es mucha la información y no necesariamente el profesional en salud tenga que saberlo todo, pero por lo Ujú. menos sí tiene, yo le daría la invitación a que fuera curioso de por qué le está pasando a esta persona. Y hay muchas técnicas ahora muy profundas. Hay un experto en biodescodificación dental que ya se llama la neuropsicodontología, que es Christian Beller, es un francés, y él Exquisita. sí tiene más de 200 explicaciones de por qué exactamente te da esto o te da esto. Yo también quisiera invitar a la gente que nos está escuchando ya nos volvimos muy del libro que, oye, ¿qué pasa si tengo una caries en el 54MD? No necesariamente la respuesta que te sale en el libro o en el diccionario es, porque cada uno de nosotros es único y particular. Entonces, mi caries del 54MOD puede ser muy distinta a tu caries del 54MOD. Hay aproximaciones, hay acercamientos, pero lo más bonito de esto, yo cuando estaba filosofando y meditando acerca de nuestra conversación ahorita, yo digo que el cuerpo es como un abuelo sabio y Ujú. es decisión de uno si lo escucha o no. A veces Así escucharlo es. no es tan chévere porque te va a hablar de cosas feas, te va a hablar de pasados oscuros, o lo que tú decías, historias familiares. Hay cosas que se representan en los dientes de los niños o inclusive de los adultos que no son nuestras. Son lealtades, son herencias que tenemos de familia. ¿Qué tan interesado estás tú en conocer eso? ¿Qué tanta Ujú. curiosidad te da? Entonces es muy lindo que uno pueda acercarse a la boca y todo lo que le pueda estar pasando a su boca y escucharlo como un abuelo sabio que tiene cosas fundamentales para el crecimiento personal. Qué belleza, total. Y yo creo que es lo que pasa y lo que ha pasado con la medicina también. Es decir, es que la medicina no es de libro, no es de que uno me duele esto y esto significa esto y el tratamiento es esto. La medicina es un arte y lo mismo creo que pasa aquí. Y es que cada persona es un mundo con las circunstancias que tiene alrededor, con el entorno, con las situaciones. Entonces yo creo que sí, es una invitación a veces, como digo yo, como que elijamos ser un poco más trascendentales para también conocernos mejor, para también aprovecharlo. Y sabemos que es un trabajo de mucho esfuerzo, porque lo más fácil es, pues, hagámonos caso omiso a esto y sigamos, pero también qué lindo todo lo que hay detrás y que yo siento que en este momento especial colectivo de la vida es todas las familias, los seres humanos queriendo ser mejor personas, queriendo mejorar nuestras versiones, queriendo ayudarnos, sanar, evolucionar. Entonces, también qué importante, Miri, en tu práctica diaria, como en esta profundidad, ¿cierto? Que tú ves ontopediatría común y corriente, pero tú con la capacidad de ver más allá. ¿Qué es lo más común que encuentras en los niños? ¿Y cuáles son los síntomas? Me voy a inventar, como para que nos muestres ejemplos de si es una caries, si es, por ejemplo, un problema en la encía, si es, por ejemplo, fractura, no sé si eso se llama así, pero pues que se quiebre el dientecito, etcétera. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Y digamos a grandes rasgos, porque ya acabamos de decir que no hay regla para esto significa esto y esto, digamos, ¿de qué nos pueden hablar? ¿Cuáles han sido los ejemplos que más cerquita has tenido interesantes? Claro, y la aclaración que haces, Manu, es fundamental para que no nos echemos culpas ni nos hagamos juicios de Alina Vázquez dijo que la caries daba por abandono de la mamá y entonces nada que ver. Vamos a hablar de las cosas más representativas en la consulta y con qué se pueden asociar y que cada caso Ujú, es único y particular. La caries dental para nosotros sigue siendo como nuestra batallita de caballo en cualquier estrato socioeconómico. Niños ujú, absolutamente sanos, bien cuidados, atendidos y llenos de caries. La caries dental, dependiendo también de la ubicación, mucho que ver con problemas de abandono, por decirlo así, ujú, o la sensación ujú, de abandono del padre o de la madre, problemas de valoración propia, problemas de falta de atención o de dulzura, dice la biodescodificación. El organismo inclusive cuando siente que no tiene la dulzura que necesita o el afecto que necesita en la parte exterior, a veces se endulza el mismo, por decirlo así, hay un desbalance entre la cantidad o el azúcar ingerido por el mismo paciente. Cuando uno siente que no tiene el cariño afuera, le dan más ganas de comer dulcecito, cuando uno está más triste, te dan ganas de comer más dulcecito, o el pH de la saliva cambia. Entonces, la caries dental ha sido, sí, una de las historias más difíciles para manejar. Inclusive la Organización Mundial de la Salud había dicho que en el 2000 la población mundial iba a estar libre de caries y se han inventado una cantidad de barreras y de protecciones y de medidas preventivas y no lo hemos logrado. Yo pienso que pues, la caries también viene ahí para mostrarnos clarísimo. algo. Otras razones de por qué la caries definitivamente, aunque dicen que los niños no se estresan, claro que sí, el estrés o la ansiedad a nivel que ellos lo puedan manejar también hace que se les bajen las defensas a los pacientes y puedan desarrollar más fácil una caries dental.
Hay un Ujú, factor en estos niños, Manu, muy interesante ahora con lo de la pandemia, los tapabocas, los problemas respiratorios, la contaminación del medio ambiente. Hay muchos niños respiradores orales. ujú, Si, digamos, la naturaleza es perfecta y el cuerpo es perfecto, nos dieron la nariz para respirar y para que el aire entrara por la nariz, para que por las fimbrias y todos los vellos de la nariz, pues el aire se filtre, se limpie, se humidifique, se caliente y pueda llegar bien a los alvéolos. Pero como están respirando por la boca, se seca la saliva y se están deformando las mordidas. Al secarse la saliva hay más disposición a la gingivitis, a la periodontitis y a la caries dental. Se deforma la mordida. La lengua se posiciona en un lugar equivocado, entonces un montón de secuelas y los niños están hablando mal, están tragando, deglutiendo mal, están respirando mal. Por eso muchos de nosotros los odontopediatras trabajamos de la mano con otorrinos laringólogos, con ujú, psicólogos o con fonoaudiólogos. Y te voy a poner un ejemplo tenaz, que es el de la lengua, lo que llamamos, pues no, llamamos no, mal llamados lengua y sopa, que dicen ujú, caza, sopa, arroz. Eso, pues, al principio a los papás les puede parecer, habla muy lindo, pero si eso no se corrige a determinada, eso ya después se vuelve un problema grave. Entonces te voy a hablar de la ontología convencional. Te dicen, no, hay unos aparatos muy buenos para eso. Y el aparato puede ser como un entrenador. Pero ¿y qué pasa con la parte psicológica? Muchos niños están desarrollando esos tipos de fonación porque no quieren crecer, porque les encanta ujú, quedarse como bebés. Entonces, ¿yo qué gano como odontopediatra poniendo un aparatico si yo no estoy abarcando esa parte emocional del paciente y no le estoy dando permiso de crecer? O no le voy a dar una sugerencia amorosa al papá como, oye, no le digas más mi bebé, tiene 8 años. Pues él ya ujú, es un niño. Y aunque él aparentemente diga que le parezca hermoso que le digan bebé, psicológicamente no es tan adecuado, por decirlo así, que no queremos claro. decir nada ni de bueno ni de malo. Muchos papás Ujú, llegan que el niño chupa dedo, que el niño ponga el aparato para que no chupe dedo, me quedo a la mitad del camino. ¿Qué pasa con la parte emocional? ¿Por qué está tan angustiado? ¿De dónde viene esa ansiedad? ¿Cómo puede gestionar estas emociones diente? Y por lo mismo, yo te puedo poner el aparato y mientras tenga el aparato puesto, pues el niño no va a desarrollar el hábito, pero psicológicamente hace lo que nosotros llamamos una transferencia de hábitos. Entonces empieza a hacer otras cosas. O se queda en la fijación oral. En la adolescencia puede ser que tome más licor, que fume más, que coma uñas. ujú, Entonces, mucho respeto y mucho honor por la parte psicológica y por la parte emocional de ese paciente antes de intervenir. Y por lo mismo, un tratamiento de caries para un niño X puede ser ideal hacerle una super resina gigantesca con tratamiento de conducta perno y corona, o a otro niño, es decir, sácale la muela porque es que no está indicado en este momento para este niño esta restauración, así sea aparentemente el mismo diagnóstico. Entonces no sé si queda claro cómo eso está pasando mucho ahora. Me preguntaste las más comunes. Otra cosa que está pasando muy frecuentemente es que los dientes de leche no se caen solos. Hace 20, 30, 40, 50 años, pues lo más natural es que a ti se te cayeran tus 20 dientes de leche solitos. Pero ahora llegan los niños a los 11, a los 12, a los 13, 14 años y con todos los dientes de leche ahí. Me dice, ¿pero qué está pasando? Entonces, desde la ciencia tenemos algunas explicaciones. La dieta ha cambiado mucho. Los niños ya no comen cosas tan duras, tragan entero, comen muy mal. La ciencia que va a haber un tipo de involución, le llamo yo, porque en el futuro no va a haber tanto alimento sólido, va a haber más batidos, va a haber pastillas, va a haber, entonces como que los dientes tendieran a desaparecer. Pero mientras ujú, tanto hay un gran desorden en esa caída de los dientes de leche que lamentablemente nos toca sacar un montón de dientes de leche a cierto punto porque no se pueden quedar ahí para siempre. Si se nos quedan los dientes permanentes dentro del hueso, es más riesgo de quiste, de fracturas. Y cuando uno va a analizar situaciones familiares y yendo un poquito más allá, pues definitivamente es que algunos de esos casos, recuerden que no estamos señalando, algunos de esos casos pueden estar asociados con sobreprotección, con que los niños no quieren volverse adultos porque ven una vida de adultos muy maluca en la casa. Qué pereza mis papás cómo trabajan o cómo viven estresados por la plata o cómo pelean o este matrimonio tan ujú, maluco. Entonces inconscientemente hay un mecanismo de defensa del niño que dice yo no quiero crecer. O por otro lado puede que sea muy amoroso, la familia hermosa, pero los papás diciéndole bebé, no crezcas, mi hijo, que te amo así, estás muy grande, no crezcas más, mi niño lindo. Entonces, y hay un caso muy particular que te quiero contar como para ilustrar esto. No a todos los pacientes yo les hablo de este tema porque podría parecer irrespetuoso. Yo voy viendo a quién y cómo, ¿cierto? ujú, Al que yo ya sé que le gusta el tema, que está abierto, que le parece interesante. Tenía una paciente que no le quería hacer erupción un colmillo permanente superior, el del lado izquierdo. Nosotros lo llamamos el 23. ok, Y le conté esta historia a la familia. Estaba la mamá, la niña, y les dije, miren, no me lo vayan a tomar a mal, es con mucho respeto y cariño, pero muchas veces puede ser sobreprotección y en este caso era de la mamá. Por favor, revisen qué cositas en la casa pueden hacer
si ya la niña puede lavar platos, cocinar, tender la cama, ayudar en la casa, más trabajos, darle más responsabilidad que sea coherente con su edad, como darle esa responsabilidad que la vaya a hacer sentir más grande para ver si la ayudamos a salir de este colmillo, porque yo ya no tengo nada más para hacerle, ya le puse los aparatos, ya tenía el espacio preciso, ya no quería salir. La madre y la niña se miran y se mueren de la risa y no me dicen, no, cero, ella cocina y todo tan, yo, ay, no, perdón, pues era por si acaso, ¿cierto? Llegaron 2 meses después con el colmillo afuera, ya había hecho erupción. Y yo me reí y les dije, ¿qué es esto tan hermoso? ¿Qué pasó? ¿Qué milagro? ¿Qué bonito? Me alegra. Y me dijeron, doctora, es que te vamos a contar un secreto. La niña dormía con la mamá, pero no me contaron ese día. Y ese día, desde ese día dijeron, bueno, voy a empezar a dormir sola. Y no estoy diciendo que haya sido por eso, ¿cierto? No vamos a decir Claro. que uno más uno es dos. Qué coincidencia, pero es que ya sí hemos tenido muchísimos casos. Entonces, cuando a los niños les dan alas, vuelan, son grandes, tienen su fuerza, tienen permiso de crecer. Es lo que yo quisiera que los papás dijeran, que no los dejen hablando como bebés. No se ven bonitos, no es bonito para ellos, no es bueno. Que no los dejen comiendo cosas de bebé, que esas chupas no se los dejen hasta los 10 años, que el tetero y el seno y todo, no es que es divino, no es que, que se revise el adulto que está a cargo de ese niño porque tiene tanto Ujú, apego y porque no lo quiere dejar ujú. crecer, de miedo a la soledad, y es que si crece se va y me vuelvo a quedar sola, me toca enfrentarme con este marido que no me gusta, en fin. Entonces, cuando sale el paciente al final en consulta, después de yo haber hecho como este tipo de cosas, pues, me hacen el chiste como, bueno, ¿cuánto te pagamos por la odontopediatría y cuánto por la terapia de familia? Siendo que yo a mis pacientes procuro nunca hacerles terapia, sino si vas a buscarme como odontopediatra, yo me limito a ser odontopediatra, si tengo una cantidad de terapeutas hermosísimos a los que puedo remitir. Entonces, si yo observo y con todo respeto digo, me parece importante que al niño lo vea una psicóloga o detecto que es hipersensible por esto y hago la remisión y hago la sugerencia y ya pues, pero la mayoría de papás son súper abiertos. Claro, claro, al revés, casi siempre lo reciben de la mejor manera porque es como decíamos, una terapia integral que nos sirve a todos. Además, aprovechando, y qué rico que nos hayas ilustrado este ejemplo, porque finalmente es que, así como pasa en nosotros que no, pues como que un síntoma nos habla de un montón de cosas, también al final nos habla de toda la familia completa, ¿cierto? Es decir, sí, puede ser el hijo, pero finalmente, ¿qué mensaje me da de esa dificultad, de esa caries o lo que haya a mí como mamá o a mí como papá? Y qué tantas cosas se mueven ahí en profundidad, ¿cierto? Y ahí voy a terminar como esta idea con una pregunta y es, tú que además te mueves en este ámbito de niños y de familia, ¿cierto? Lo que sabemos además que cuidado que hay que tener con las familias para que interpreten de la manera que es y todo esto, pero pudiéndonos ir a estos fondos, ¿de qué manera transmitirlo, cierto? O sea, como familias, todos queremos crecer, aprender, evolucionar, sanar, pero entonces eso se le cuenta a los niños, no se les cuenta. Digamos que en tu consejo fácil y sencillo, ¿cómo podemos hablar de a los niños de esto? O sea, se te pasó esta carie, ¿qué podemos hacer como familia para eso? ¿Cómo manejarlo? Inclusive a mí siempre me ocupan más los adultos que los niños. Yo digo que los niños tienen una sabiduría innata que casi ni necesitan explicación y si la necesitan la entienden en 3 segundos. A veces es más Mm, complejo como hacer este puente con los padres. Yo lo abordo de la siguiente manera. Primero yo estoy con el niño, con la mirada me conecto con él, con su energía, trato de percibir qué es lo que le está pasando, si es de él o es de los papás, qué tanto mm, está reflejando, qué tanto está proyectando. Luego, esto todo es como mental mío, silencioso, mientras yo voy haciendo mi limpieza o mi ujú. cariecita o lo que sea. Luego a los papás los voy como, quien dice, calibrando, por decirlo así, de, mira, no sé qué tanto te gusta la bioenergética o si te llaman la atención estos temas, pues tengo algún acercamiento a eso. A muchos no les digo desde el principio pues que soy reikista ni nada de eso, sino a mí me encanta la bioenergética, creo mucho en ella, creo que se necesitan las dos medicinas, son fundamentales complementarlas. Si te llama la atención te puedo contar más acerca de esto. Y lo cuento delante del niño. Ok. Entonces, yo estoy acá con el niño, él me está escuchando y a los papás los voy mirando y les digo, si faltan estos 2 dientes, generalmente es que tú no encontraste tu lugar en el mundo y esta parte es del papá y puede ser que no te dejaban hablar y te reprimían mucho. Y la respuesta y la devolución de los pacientes es hermosa porque ellos agradecen y dicen, claro, me estás dando, pero en el blanco es literal lo que estás diciendo, me pasó eso pequeño. Y digo, esto no es como para entrar en un pantano de arenas movedizas, todo lo Ujú, contrario, es que, ¿qué vamos a hacer para que él tenga una mejor opción que tú? Y empieza pues ujú. a observarlo esto a ti, yo ahí le recomiendo tales y tales terapeutas o si quieres aprender sobre esto, que a él ya le podemos dar el permiso de hacerlo diferente y de sobre esa base
construir como una historia totalmente nueva. Y hay muchos niños que van participando de la nada, como, ah, sí, es que a mí también me cuesta en el colegio, cuando alguien me molesta no soy capaz de hablar y no sé qué cosa. Entonces, fíjate qué terapia tan hermosa, porque es como, bueno, eso da pie para que el niño pueda expresar un montón de emociones que de pronto parecían un cabo suelto y no tenía nada que ver con nada, pero al final resulta que todo tenía que ver con todo. Entonces los niños casi que ni, sí, se involucran y ellos mismos van dando la medida de sí que tanto le interesa, opina, no opina, pero Sí. normalmente es como a través de los padres que hace uno el trabajo. Qué lindo y qué belleza, porque lo que tú dices es como la sabiduría de esa plena inocencia también, que además lo van diciendo como de una manera tan auténtica, que también le van mostrando a uno, y es uno a veces como adulto el que le pone pues un poco el velo del drama o de lo difícil, y es simplemente como aprovechar eso para herramientas. Yo creo que hoy más que nunca tenemos demasiadas posibilidades, herramientas, terapeutas, pues acceso a información súper valiosa también, que uno ahí puede ir como aprendiendo y viendo cómo gestionar y manejar eso en cada caso. Sí, y lo que te digo, a veces con mucha delicadeza es como que siento mucho la ausencia de un padre, por ejemplo. Inclusive siento a la mamá angustiada y digo, pues, ¿por qué una odontopediatra va a ser tan metida de preguntar nada? Yo hago con toda naturalidad como, bueno, ¿y cómo está el papá? ¿Qué tal su salud? Y la gente normalmente se Ujú, abre, no, el papá se fue hace 6 meses, no lo vemos, se fue a ujú. vivir a otro país o nos divorciamos. Ah, bueno, quieren hablar de eso, ¿cómo se sienten? Eso tiene que ver en la boquita y trato como de que no es por un chisme, es que no estoy morboseando aquí No, averiguándole la vida a total. nadie, sino, mira, definitivamente es que esta muela, por eso lo pregunté. La pregunté yo intencionada porque la muela que tiene afectada en este momento es esta y bueno, entonces, ¿cómo lo Qué podemos manejar? belleza. Y para que no nos echemos culpas, mano, yo pienso que la humanidad estamos muy cansados y hay una sobredosis de culpa en todas partes y uno como papá y mamá, dentro de sus limitaciones y deficiencias, siempre hace lo mejor que puede y con la mejor intención y que es la historia del niño. Veo Claro. mucha culpa en los papás, cómo llegué a que le diera tanta caries y cómo le pudo haber pasado eso y como, bueno, un momentico, primero que todo es para eso, para que no te Ujú, castigues. Esto está aquí, total. ya está, es un hecho. Vamos a atenderlo, vamos a afrontarlo, vamos a indagar qué es la información que nos quiere regalar, porque yo también siento que esto, y un maestro me lo dijo una vez, las enfermedades son como ese fantasmita que te asusta por la noche. Como tú dices, uno puede prender la luz para que se vaya o hacerse el loco o rezarlo o puede hablar con el fantasma a ver qué información tiene. Y el fantasma te Ujú. entrega una perlita y esa perla de sabiduría es la que te hace crecer. Entonces cuando vienen este tipo de síntomas en la boca, cualquier enfermedad en el cuerpo, pues uno dice, vení, quiero escuchar la perlita, así me da un poquito Ujú. de susto, así me da un poquito de dolor, de tristeza, así tenga que navegar y atravesar la culpa o la vergüenza. Es que me ha pasado mucho hijos de odontopediatras con 10 caries. Y creo que me los llevarán a mí, probablemente porque también pues, es que yo acaso, o sea, tú eres un X, cero y a cualquiera le puede haber pasado. Es como el colmo del colmo. ¿Cómo me va a pasar esto a Total. mí? ¿Y por qué no? Total. Ujú, total, así es, qué belleza. Bueno, también aprovechándote a ti, que también eres mamá y que finalmente pues también mamá de tantos niños pacientes que atiendes todos los días, ¿cómo, digamos, terminemos este podcast diciéndole a las familias de qué manera en nuestras distintas miradas de la medicina más amplia y profunda, cómo pudiéramos evitarlo? O sea, ya entendimos y bajo la ley de la correspondencia y lo que hay tiene que ser y es un mensaje, escuchemos el cuerpo y veamos qué nos dicen las circunstancias, pero también si ya somos conscientes y tenemos esta información, y creo que una perlita es esto, o sea, llegar a oírlo, porque si hay información más allá, ¿cómo les pudiéramos dar tipsitos de cómo trabajarlo preventivamente? ¿Cierto? Porque si bien sabemos que la higiene oral, la lavada de dientes, la seda dental, la ta, 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 y ta, 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 pero también entonces desde la mirada completa, ¿cómo lo podemos prevenir? Yo diría, mano, a tu pregunta que autoobservación y conciencia. Ujú, Nosotros como padres, pues los primeros que tenemos que autoobservarnos es cómo estoy yo con respecto al cuidado de mi templo, de mis dientes, cómo estoy valorando yo y no estoy dando por sentado que tengo una estructura que es un cristal ahí poderosísimo de información, que si yo no tengo bien mi salud oral, mi resto del cuerpo tampoco va a estar bien, porque hay mucho trauma, hay muchos adultos traumados, hay muchos adultos que, y es una ironía que en vez de ser más juiciosos con los hábitos orales o de inculcarle buenos hábitos orales a sus hijos, es como que pelearan con toda la odontología y dijeran, no me gusta, la odio, la detesto y no quiero ir, y ya le meten miedo a los niños amenazándolos con que le van a sacar un diente si se porta mal. Entonces yo diría que primero la coherencia con uno mismo, como uno como ujú, cuidador y como para una persona que atienda niños,
es qué tan coherente estás siendo tú contigo mismo. Papás, mamás, por favor, hacerse la aseo dental mínimo una vez al día, lavarse los dientes 3 veces al día, comer poco azúcar, ir al odontólogo sí o sí mínimo 2 veces al año, hacerse su limpieza, buscar alternativas, ver que si están bruxando, atender ese bruxismo. Entonces, primero autoobservación consciente y luego transmitir esa coherencia de, hijo, mira, yo aprendí, tal vez más tarde que ustedes, aprendí lo importante de hacerse la aseo dental, de tomar mucha agua, de comer saludable, de dormir bien. Y eso, yo no sé si te ha pasado a ti con mis hijos, eso es la cantaleta dicha, no tiene mucho efecto. Pero Total. lentamente, como la gota cuando va tallando una roca, el ejemplo sí pesa y el ejemplo sí marca. Y aparentemente adolescentes que te están ignorando y todo te están viendo, te están escuchando, te están siguiendo. Y de un momento a otro, haciéndose la seda, lavándose los dientes 3 veces al día. Y es como, ¿qué pasó? Y que no se tome esto como un trofeo personal. A veces los cuidadores somos como, es que me vas a hacer quedar mal como ontóloga si no te lavas esos dientes y mira, esto de qué vergüenza. Cada Total. persona tiene su historia. Vuelvo, al adulto cuidador, hágase cargo de sí mismo, mírese usted Ujú, mismo, cuídese, atiéndase bien sus dientes y su salud oral y vaya camino. Los hijos son muy bonitos porque vienen para que nos observemos y crezcamos nosotros mismos y nuestros ujú. pacientes también. Observarnos para poder transmitir en coherencia esa información de lo valioso que es nuestra salud oral. Qué belleza. Sí, yo creo que ese es el mensaje final, o sea, que haya conciencia. Y en estos podcasts hemos hablado mucho de una frase que es, el ejemplo es la orden silenciosa, y aquí voy a acuñar el tema de la cantaleta, y es que la definición de cantaleta es pretender que el otro aprenda lo que yo ya aprendí. Entonces es muy lindo porque al final es eso, es decir, qué bonito empezar por nosotros mismos, transmitirlo de manera armónica, rica, no es como que, ay, nos lavan los dientes, qué pereza, porque entonces, claro, se va a transmitir ahí, sino que sea un momento rico de familia y es generalmente lo que yo siento que siempre pasa, o sea, si para nosotros es el hábito normal y hacemos la seda dental, pues uno ve los muy bebés ya queriéndose hacer la seda dental solitos y buscando la forma. Correcto. Linis, creo que llegamos al corazón y a la perlita de este gran podcast. Te agradezco mucho de nuevo por tu tiempo, por tu dulzura. Digamos que doy gracias también por que personas como tú existan y nos puedan llevar a más profundidad, a más trascendencia de todas las circunstancias que hay a nuestro alrededor para simplemente realizarnos como personas. Entonces, mil gracias por haber estado con nosotros esta tarde y esperamos a todos ustedes los que nos han oído que hayan podido aprovechar también esta información y que les haya quedado algo importante para aplicar. A ti mil y mil gracias, Manu, también por tu labor en la humanidad. Tus pacientes te amamos. Gracias Ay, porque necesitamos este tipo de medicina en el planeta. Muchas gracias por esta invitación. muchas gracias y con lo que dices yo creo que es un tejido porque no es solamente la práctica mía, sino la práctica de todos, independiente de dónde venga y de qué profesión sea, cómo estamos tejiendo esta sanación todos juntos. Mil gracias, un abrazo para todos y nos volveremos a encontrar. Amén, así Abracitos, es. chao, Chao. chao, feliz tarde. A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes @fullykids. Hasta que nos volvamos a encontrar.